Una empresa peruana viene enfrentando desde hace más de 10 años de manera judicial a una gigantesca transnacional, nada más y nada menos que la Pepsi-Cola. La empresa peruana considera que PepsiCo la llevó a la quiebra para de esa forma terminar de una manera anticipada el contrato de exclusividad de embotellamiento que ambas mantenían. Como usted se imaginará, en estos largos años de batalla legal que involucran más de 500 millones de dólares ha habido de todo: demandas, contrademandas, medidas cautelares y hasta denuncias penales. El informe completo nos lo trae nuestro colega y amigo Augusto Sondheim. Esta es la historia jamás contada de cómo una sociedad perfecta se derrumbó. La batalla de la Compañía Embotelladora del Pacífico S.A., CEPSA, una de las empresas más exitosas de nuestro país, hoy enfrentada a la transnacional PepsiCo, sus socios de toda la vida, por más de 500 millones de dólares. Un juicio sin precedentes llevado a cabo en los tribunales de Nueva York. La demanda inicialmente es de alrededor de 340 millones de dólares. Posteriormente, a raíz de la elaboración de unas pruebas y de un replanteamiento del proceso, este monto se ha incrementado. Un proceso en el que, según una serie de indicios, la poderosa corporación internacional no habría tenido reparos en recurrir a jugadas irregulares en los tribunales de Lima. Un proceso que durante 10 años viene siendo truncado. Esta historia empezó el 6 de junio de 1952, cuando la Pepsi-Cola Company suscribe este contrato de exclusividad con la Compañía Embotelladora del Pacífico S.A., CEPSA. Un contrato mediante el cual solo CEPSA podía embotellar esta conocida bebida en el 80% del territorio peruano. Una cláusula especial, así como relevante en el contrato, establecía que el mencionado acuerdo no tenía fecha de terminación, salvo que se incumplieran algunos puntos específicos señalados en el documento. Este tipo de contratos exige una inversión muy importante y por lo tanto son contratos que están sometidos a un plazo indefinido a fin de que esa magnitud de inversión pues, sea justificada. Durante casi 50 años, el contrato entre CEPSA y Pepsi gozó de una excelente relación y ayuda mutua. La compañía embotelladora peruana creció y llegó incluso a posicionarse cerca de su competencia, la colosal Coca-Cola. Tuvimos nosotros grandes relaciones con Pepsi, de mucha amistad y de respeto mutuo, sobre todo, entre una transnacional tan grande, tan poderosa, y un embotellador que para el Perú era relativamente grande, pero para el mundo una cosa muy pequeñita, ¿no? Fundada en 1952 por Enrique Heredia Alarcón, un iqueño de espíritu emprendedor, CEPSA fue por muchos años un referente de éxito comercial en el Perú. En los años 70, bajo la dirección de su hijo, Constantino Heredia, se concretaron más inversiones. El número de plantas embotelladoras en provincias creció. En los inicios de los 90, el número de trabajadores superaba los 3,000, mientras sus ventas anuales eran de más de 100 millones de dólares. Lima, Peru, August 1952. CEPSA, Pepsi's newest bottling facility in Latin America, goes online. Todo marchaba bien hasta que de pronto empiezan a registrarse inesperadas movidas desde Pepsi. De un momento a otro y sin importar el contrato de exclusividad con CEPSA, la transnacional promueve que otras embotelladoras vinculadas contractualmente con ella, Riviera en el norte y La Frontera en el sur, invadan el territorio comercial de CEPSA con productos más baratos. Esta invasión llegó a tener más del 30% de la venta total de gaseosas de Pepsi. Sí, más del 30%. La invasión de los productos fue oportunamente comunicada a Pepsi, la que extrañamente no hizo nada al respecto. Mirando hacia atrás, según CEPSA, con esas acciones, el antiguo socio empezaba a poner en marcha contra ellos una estrategia de demolición que entonces no entendía. Acá lo estamos diciendo claramente en el 97 y le estamos diciendo que hasta el momento hemos perdido 12 millones de dólares por esta invasión. Que desde el año 95 le hemos escrito 25 cartas sin ninguna respuesta de ellos. Ahí está la relación de las cartas. Acá está. ¿Y a quién?
¿no? ¿Y no les respondía? No le respondía. No le respondía. La invasión le costó grandes pérdidas a Cepsa. Poco a poco la fueron quebrando. Los cimientos de esta exitosa empresa peruana se debilitaban cada día, mientras Pepsi solo observaba en silencio y esperaba. Esta relación tan buena que teníamos con los ejecutivos de Pepsi se fue al tacho. Desesperados, los Heredia no tuvieron otra opción que vender las marcas de su familia, las conocidas San Luis y Cola Inglesa, para salir de sus crecientes deudas. Las marcas fueron ofrecidas a Pepsi, que se negó a comprarlas. Finalmente, fueron vendidas a la competencia, Coca-Cola, la que pagó más de $30 millones por ellas. Todo ese dinero fue invertido nuevamente en Cepsa. Pepsi seguía en silencio a pesar de que, según todo indicaría, el plan de terminar con el contrato interminable estaba en marcha. Tampoco les permitía, apelando entonces a la rigurosidad del contrato, salir al mercado con nuevos productos para competir. Pero ¿qué razones podrían haber motivado a Pepsi a destruir a un socio que durante 50 años había demostrado eficiencia y que en el Perú le generaba utilidades? Al inicio de los 90, la gigantesca Pepsi empezó a tener una serie de problemas en Latinoamérica. Malas inversiones en México y Argentina, así como la pérdida de su embotelladora estrella venezolana a manos de Coca-Cola, generaron un clima de preocupación del cual el Perú no estuvo ajeno. Ellos querían hacer en 2 años o en 3 años lo que en su vida lo habían hecho a nivel internacional. Es ganar a Coca-Cola en ventas. Pepsi necesitaba crecer con fuerza para competir de igual a igual con Coca-Cola, y en la nueva estrategia de mercado ya no había espacio para sus viejos socios de Cepsa. Pero como tenían un contrato que no podían romper, se habría optado entonces por la estrategia de quebrarlos. Comienza a haber este problema, ¿no? Que a las finales se convierte en una estrategia de Pepsi, ¿no? De realmente llevarnos a una posición de insolvencia. Panorama tuvo acceso a este documento confidencial que data del 20 de junio de 1997. Son una serie de conclusiones que hace el Departamento Legal de PepsiCo sobre la situación de Cepsa en el Perú. Entre las conclusiones a las que llegan los abogados de Pepsi, consideran que la terminación del contrato sería un riesgo para la corporación. Más abajo, sin embargo, convenientemente aconsejan esperar la muerte lenta de esta empresa en un frío cálculo corporativo, sin importarles la larga y próspera relación que los unía a Cepsa. Los hechos desfavorables para sus intereses, continúa el documento, son que en 1993 fue nombrada mejor embotelladora de Pepsi en Latinoamérica. En 1994, mejor embotelladora de 7-Up en el mundo. Ese mismo año, el fundador de Cepsa, Enrique Heredia, había sido incorporado al Salón de la Fama de Pepsi, o como ellos lo llaman, el Hall of Fame. A mi padre se le nombra dentro del Hall de la Fama de Pepsi, que ese es un reconocimiento que a poquísimos embotelladores se le da en el mundo, a poquísimos. En el segundo punto de esta lista aceptan de hecho que su socio en el Perú, ya sin contrato, quedaría finalmente sepultado, una conclusión lapidaria. En este documento confidencial, PepsiCo reconoce también en blanco y negro que en los Estados Unidos los contratos indefinidos nunca son terminados de esta manera. A pesar de la puesta en marcha de todas las maniobras de Pepsi recogidas en el documento confidencial, Cepsa trataba de sobrevivir hasta que el 12 de marzo de 1999, Cepsa recibe una carta severa. En esta, PepsiCo da por terminado el contrato indefinido, quitándole así a Cepsa su razón de ser, al perder el 70% de su negocio. Y a partir de ese momento suspendió la venta de concentrado y colocó a la compañía en una situación de estar fuera de sus negocios. Con lo cual la condujo inexorablemente a la insolvencia. Ellos nos desfranquician a través de un documento que es totalmente equivocado de A hasta la Z. Contactamos a los abogados de PepsiCo en el Perú, Víctor Marroquín y Guillermo Castañeda, para que den su versión sobre este caso, pero prefirieron no hacer uso de su derecho de réplica. Esta es una lucha de David y Goliat.
El juicio en Nueva York se encuentra actualmente trabado debido a una serie de maniobras legales irregulares destinadas a dilatar el proceso desde el Perú, ejecutadas por los abogados de PepsiCo en nuestro país. Ruleteo de demandas, abuso de medidas cautelares, jueces que aceptan demandas a pesar de que sus juzgados no tienen competencia para ellas, maniobras con claros indicios de corrupción que van incluso en contra de los propios códigos de conducta mundial que exhibe la transnacional en su página web. Desde el 2001 hasta la fecha, los abogados de Pepsi han presentado más de 40 acciones legales, todas destinadas a detener el juicio en Nueva York. Espero que los tribunales y la justicia americana tome nota de estas acciones, ¿no? Y sobre todo de que se trata de una transnacional que está haciendo uso del Poder Judicial en el Perú, está festinando resoluciones judiciales. Aquí hay actos de corrupción gravísimos. Toda la confusión generada a partir de los líos legales en el Perú ha paralizado el juicio en los tribunales de Nueva York desde hace 10 años. Pero el juicio sigue vivo. En Nueva York, los representantes de CEPSA tienen fe en que algún día la Corte podrá pronunciarse sobre el fondo de todo este asunto. ¿Tenía derecho PepsiCo de resolver un contrato indefinido? There have been rulings by courts, multiple courts in Peru, ordering the case to be stayed. Those cases were brought by PepsiCo on various grounds and in various courts in Peru. And the latest one, you know, when does this release? About 6 months ago, and the Second Circuit Court of Appeals, because we're now on appeal in New York, is the court that actually entered that stay order based on the proceedings in Peru. We are very hopeful that one day we will have a hearing on the merits before an impartial jury in New York City, and we're looking forward to that. Si tanto tiene la razón, ¿qué miedo tiene de sus propias cortes? No estamos hablando de las cortes peruanas donde nosotros vivimos. Estamos hablando de las cortes americanas donde Pepsi-Cola vive. Así luce la planta de CEPSA hoy. Las máquinas obsoletas yacen entre el polvo y el silencio. Cuando CEPSA era embotelladora de Pepsi en Lima, tenían entre el 14 y el 23% del mercado. Ahora Pepsi tan solo tiene el 6% en Lima. Rivera y Frontera también quebraron y ahora Brahma Ambev les hace el favor de embotellar sus productos, ya que su principal interés es la guerra de la cerveza. La pregunta inevitable es, ¿cuál fue el negocio? Como se ha señalado en el propio informe, se solicitó la versión de PepsiCo, quien declinó la invitación y se limitó a enviarnos información por escrito que no aclara el fondo del asunto. Esperamos que este proceso, luego de tantos años, concluya y que no existan más dilaciones. Como lo hemos sostenido desde el primer programa, justicia que tarda no es justicia. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero más adelante todo sobre el panorama electoral, así que no se